Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad que se me hace raro grabar una predicación yo mismo con el móvil, pero dadas las circunstancias, es lo que toca. Así que nada, familia, vamos a estar tocando el pasaje de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1 del 12 al 20. Y he estado dándole muchas vueltas y creo que la idea principal del pasaje es la gracia y vamos a estar tocando mucho ese tema. Entonces, voy a leer el pasaje completo y ya luego pues, saltaré de punto en punto y iré tratando los diferentes puntos que hay. Entonces empieza en el 2 y dice: le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confió en mí y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó. Pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio confianza. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Alabemos y honremos siempre al Rey eterno, al Dios único e invisible que vive por siempre. Amén. Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Algunas personas como Himeneo y Alejandro dejaron de confiar en Dios. Por eso no les permití seguir en la iglesia, para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a insultar a Dios. Es raro, o sea, no te estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo el ordenador, que es donde tengo los apuntes, tengo el móvil y puesto el ordenador al lado. Así que si no me ven los folios que usualmente tengo en las predicaciones es por esto. Así que bueno, vamos a ponernos con ello y siempre cuando yo era pequeño, ¿no? Me llamaban mucho la atención los dibujos animados en los que al personaje le salía un diablillo y un ángel en el hombro, ¿no? Y esto pasaba cuando tenía que tomar una decisión en la que la moral se imponía, ¿no? En plan de si era bueno o era malo. Y el angelillo pues estaba aquí intentando convencer con buenos argumentos que no me tira el dedo en esa tarta recién hecha y que esperara a terminar de comer. Pero el diablillo, que estaba en el otro lado, intentaba seducirlo y que se merendara la mitad de la tarta, porque fría obviamente pues no iba a tener ningún sabor. Y claro, por norma general y en el 90% de los casos, ¿a quién hacía caso el protagonista? Al diablillo. ¿Y a qué conducía esto? Al desastre. Y así es nuestra naturaleza. O sea, nuestra naturaleza tiende a estar aquí susurrando y diciéndonos cosas y nos empuja hacia los peores resultados. Siempre está tirando a hacer la acción que no es tan buena, pero que es sumamente apetecible. Somos desastrosos, somos así, tendemos a caminar por el camino del desastre y por sendas que no terminan en ningún arcoíris, más bien por caminos que conducen a la muerte. Y ya no solo muerte física, sino una muerte emocional y espiritual. Y la Biblia es clara. El castigo por el pecado es la muerte, verdad indiscutible. No hay ninguna persona que esté libre de pecado. Y no hay ninguna persona que esté libre de esta afirmación. Y no hay nada que nadie pueda hacer para cambiarlo. Donde todo parece perdido, depresivo y sin ninguna oportunidad para aliviar nada de lo que está sucediendo, va a entrar en escena un elemento clave del que Pablo nos habla hoy, la gracia. Y de esto vamos a hablar. De esto precisamente habla su hijo espiritual, a Timoteo. De esa gracia que lo alcanza a todos, de que da una oportunidad a cualquiera que esté dispuesto a aceptarla. Es inagotable, es inamovible, gracia que alcanza donde las palabras se quedaron cortas, gracia que encuentra lo que estaba perdido, gracia en abundancia y sin restricciones, imposible de ganar, pero fácil de recibir. Entonces, dicho esto, quisiera orar. Papá, te doy las gracias, Señor, por la enorme familia que tú nos has dado, Padre. Te doy las gracias por esa gracia inagotable, Señor, que tú nos has permitido tener en nuestras vidas. Gracias, papi, porque tú nos das la oportunidad de compartir y aún en medio de esta situación, Señor, pues nutrirnos y compartir con mi iglesia. Te pido, Señor, que nos ayudes en este momento, Padre, a poder escucharte, Señor, a atender lo que tú nos quieras decir a nuestros corazones, Señor, y que podamos aplicarlas, Padre. Que podamos estar con nuestras familias, Señor, y disfrutar y compartir y estar
en medio, Señor, de tu santidad, Padre, que tú te sigas moviendo en medio de nosotros y que en nuestras casas tú sigas poniendo, Señor, tu amor y tu fidelidad. En tu nombre, Padre. Amén. Y dicho esto, vamos a ir a lo que es el primer versículo. En el primer punto, o sea, no tengo el PowerPoint usualmente que ponen en la iglesia, pero lo he llamado Mi nombre es Pablo. Y era como tú hasta que, pues mira, había una vez un hombre llamado Saulo, que a pesar de ser un estudioso, de aprender directamente de los mejores de la sociedad judía y pertenecer a una de las civilizaciones más avanzadas de la época como Roma, era un brutal asesino que había presenciado la muerte de Esteban. Creía hacer lo correcto cuando el olor a sangre aún le llegaba a su nariz mientras ordenaba la muerte de los seguidores de Jesús. El mayor instrumento perseguidor, matacristianos por excelencia y con sello de aprobación del propio Gamaliel. Pero un buen día, la gracia alcanzó a Pablo. Y entonces su historia cambia radicalmente. Y para mí es imposible no estudiar este pasaje y haber intentado ver una visión global de todo el ministerio de Pablo. Así que lo voy a resumir muy levemente. Va a ser un poquito largo, pero punto por punto. Se encuentra con Jesús, ¿vale? Teniendo 3 días para reflexionar, recibe la vista y comienza su ministerio. Sale de Damasco y va hacia Jerusalén, donde habla con Pedro y con Santiago. Huye de Jerusalén a Cesarea de la Marítima y de ahí acude a Antioquía junto con Bernabé. Sale en su primer viaje misionero, desde Antioquía y con objetivo de ir hacia la isla de Chipre. Atraviesa Salamina hasta Pafos y desde Pafos navegan hacia la costa sur de Asia Menor y continúan tierra adentro tocando las ciudades del sur de Galacia. Deshacen el camino hacia atrás y se dirigen hacia Antioquía de Siria. Durante todo este tiempo sufre una lapidación y Juan Marcos, que los acompañaba, los deja a mitad del camino. En Antioquía se empieza a llamar por primera vez a los cristianos. Tiene lugar el concilio de Jerusalén, donde Pablo llama la atención a Pedro, indicando que no es necesario realizar la circuncisión para ser salvo. Acompañado de Silas, comienza su segundo viaje misionero y sale desde Antioquía, atraviesa Siria y Cilicia y alcanza Derbe y Listra, ciudades del sur de Galacia, donde se les une Timoteo. Parte importante, aquí se une Timoteo. Atraviesa Galacia y surgen las comunidades de Gálatas. De aquí se dirige hacia Tracia y funda la iglesia de Filipo. Es azotado y es metido en prisión por los pretores. Y pasa a Tesalónica. Huye de Tesalónica y se dispone a irse a Atenas, donde realiza el famoso discurso al Dios desconocido. De Atenas se dirige a Corintio, donde permanece alrededor de 1 año y medio junto a Aquila y Priscila. Después de esto, se dirige hacia Éfeso, regresa a Antioquía y de aquí comienza su tercer viaje misionero y el más sufrido. Recorre toda la región de Galacia y Frigia hasta llegar a Éfeso, donde realiza una gran cantidad de milagros. Sale hacia Macedonia, afirmando iglesias durante todo el camino. Y después de esto, se dirige hacia Jerusalén, donde es arrestado y enviado a Cesarea, donde Lucas estuvo con él. En Cesarea es llevado ante Félix, y después de Félix, ante su sucesor, se llamado Festo. Pablo entonces decide apelar ante el César Agripa, que no lo encuentra culpable. Se dirige hacia el oeste y vuelve a la región del mar Egeo, en Creta, Macedonia y Grecia. Y es durante este periodo que comisiona a Timoteo como su representante en Éfeso y a Tito en Creta. Escribe su primera epístola a Timoteo desde Macedonia. Y aquí me paro un momento. Han pasado 30 años. Todo lo que he nombrado ha sido el ministerio de Pablo durante 30 años de su vida. Ha dado un montón de vueltas, la verdad. Pero es en este punto, aquí es donde nos detenemos y escribe a Timoteo, primera de Timoteo, desde Macedonia. Poco tiempo después va a escribir también a Tito. Y después de esto va a volver a estar encerrado en Roma, donde escribirá la segunda epístola poco antes de su martirio y muerte. Ahora, después de escuchar todo esto, uno puede entender mucho mejor cuando en el versículo 12 dice: le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar con Él. O sea, Pablo está agradeciendo y dándole gracias a Dios porque le ha permitido trabajar con Él y son 30 años de trabajo. O sea, yo he resumido muy levemente, pero es mucho más largo todo el ministerio de Pablo. Y este Pablo ya casi ha terminado su viaje y para ello recuerda todo lo que ha hecho durante su vida, todo lo que ha logrado gracias a que la gracia soberana de Jesús le alcanzó, gracias a que Dios tuvo piedad de él y le permitió seguir el camino que el Señor tenía marcado. Pablo reconoce en este versículo una gran verdad, que él no era fiel, sino que Dios lo hizo fiel.
Él no merecía el ministerio que se le encomendó. ¿Y quién es digno de servir a Dios? ¿Quién es digno de esta enorme salvación? Nadie. El Evangelio de la Gracia no se trata de exaltarte a ti mismo, sino todo lo contrario, de humillarte. Y hay que entender que no podemos ser salvos por nosotros mismos de ninguna manera. De ahí viene la dependencia de la gracia. Dios nos da el ministerio porque Él nos tiene a nosotros por fieles, no porque nosotros seamos fieles y porque no somos fieles. Pero Jesús fue fiel hasta el final y su fidelidad es atribuida a nosotros por la fe. El Espíritu Santo nos santifica por medio de la palabra de Dios y de su Espíritu para que podamos ser fieles. Y con esto quiero ir al segundo punto. No hay nada que tú hayas hecho, porque la gracia va a seguir alcanzándote. Pablo continúa en el versículo 13. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confía en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo, ni sabía lo que estaba haciendo. Mira, ¿alguna vez has pensado en alguien que tú creas que no es posible que sea salvo? ¿Algún amigo, un jefe del trabajo, quizás un personaje histórico? Yo me preguntaba cuando estaba haciendo esta predicación, ¿qué hubiera pasado si Hitler hubiera recibido a Cristo en su corazón? ¿Cómo hubiera cambiado la historia? ¿Qué pasaría si esas personas que tú crees que son imposibles de salvar ante los ojos humanos, de repente un día se encontraran de cara con Dios? Pablo nos dice a continuación por qué piensa que él es el peor de los pecadores. Los terribles crímenes que él cometió contra el pueblo de Dios hace que piense esto. Era una persona que vivía sin el amor de Cristo. Tenía un diario vivir constante de rabia y vacío dentro de él. Pero Jesús le dio una oportunidad a este perseguidor. Una oportunidad de amor y de fe. Una oportunidad de cambio radical. Y de esta manera, aquel que los cristianos veían como su Hitler personal, se convirtió a Cristo. Y la historia cambió radicalmente. Porque la gracia de Jesús, su sacrificio en la cruz, también llegó para Pablo. Y él lo recuerda cuando estaba escribiendo todo esto. Él mira 30 años atrás y se humilla delante de Dios, reconociendo que se le dio una oportunidad cuando no sabía ni lo que hacía. Mira, en nuestra vida hay muchas personas que nosotros creemos insalvables. Pero para el nombre poderoso de Jesús no hay ningún obstáculo. Por eso es que no podemos dejar nunca de hablar del maravilloso regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque fuimos salvados por gracia. Porque Él cambió la transformación. El regreso del Hijo pródigo puede suceder en cualquier momento. Y así como Pablo no deja de repetir esta oportunidad restauradora que Jesús le dio, nosotros no debemos dejar tampoco de hablar de esta sublime gracia, porque el poder y la gracia de Dios puede redimir y transformar cualquier vida, e incluso aquellas vidas que tú piensas ahora mismo que no pueden ser cambiadas, incluso a ti mismo. Si tú piensas que tú no puedes ser cambiado, transformado, te equivocas, porque la gracia de Dios todavía te puede alcanzar. Y si tú estás viviendo una situación complicada en tu casa en la que vives con una persona que quizá tú piensas es imposible que se convierta a Cristo. Oye, Pablo era un perseguidor de cristianos, mataba a gente. Y ahí está. Jesús lo transformó. Entonces no pierdas la fe. Y sigue mostrando, ¿sabes? Sigue queriendo mostrar esa gracia que a ti te ha cambiado. Porque estoy seguro de que Dios utilizará a quien crea necesario para seguir obrando y transformando. Y no hay nada imposible, no hay nada que la gracia de Cristo no alcance. Sigue en el versículo 14 con el mensaje de la salvación. Leo, nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio confianza y amor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo leo el versículo 14, 15 y 16, y para mí es inevitable pensar en el versículo de Juan 3:16, porque Pablo nos dice que Dios la amó mucho, y le perdonó, y por medio de Jesucristo le dio confianza y amor. Y este es el mensaje.
Esta es la verdad y la razón por la que estuvo 30 años viajando y estableciendo iglesias. Mira, si estás escuchando esto y has recibido a Jesús en tu corazón, quiero que recuerdes de dónde Dios te ha sacado. ¿Cómo era antes de recibir su perdón y su amor? Quiero que tengas presente la salvación que hizo cambiar tu vida en un punto. Y que no lo olvides, que lo tengas presente. Porque es así. En algún momento Dios te transformó. En algún momento su verdad te alcanzó. En algún momento su gracia te ha alcanzado. Pero lo recuerdas, lo mantienes ahí. Cuando Pablo nos dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es porque esto es una verdad que tiene que grabarse a fuego en el corazón de cada cristiano. Cualquiera puede recibir misericordia. Y por eso Pablo se pone de ejemplo, para que se sepa que cualquiera puede recibir la gracia y misericordia, porque él era de los peores. Pero él recibió gracia, él recibió misericordia. Y 30 años después de su encuentro con Jesús, esta sigue siendo la única y gran verdad de Pablo, la única y gran verdad de todo cristiano, la única y gran verdad que tenemos que tener en nuestros corazones. Y es la verdad por la que escribe a Timoteo. Porque sigue siendo importante decir que Dios lo salvó hace tantísimo y que ese amor sigue siendo alcanzable para todo el mundo. Esto nos tiene que animar a nosotros como creyentes, a no cesar, a no parar de hablar la palabra de Dios, a no dejar de contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y de verdad, esto es mi ánimo para todos. Seguir contando el testimonio de Jesús y no parar de mostrar su amor al mundo entero, y más aún en los días que estamos viviendo. Es necesario mostrar ese amor, esa fidelidad. Y si tú no has conocido a Dios, quizás este sea un buen momento para que te dirijas a Él, para que le hables y le pidas perdón, para que te reconcilies con el Creador. Mira, Dios tiene un plan para tu vida, un plan magnífico, pero para ello tienes que aceptarlo y dejarlo hablar en tu vida. De la misma manera que Jesús perdonó a Pablo y le dio una nueva dirección, Él aún también puede hacer lo mismo contigo. Todavía puede cambiar la dirección. Todavía puede restaurar lo que no ha sido restaurado. Y el versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez leí una historia, ¿vale? En la que uno de los personajes principales de la novela, siendo uno de los caballeros más fuertes de la novela, de que existía en la historia, y que prácticamente durante toda la historia se nos dice que él no se arrodillaba ante nadie, que no le rendía pleitesía a ninguna persona. Pero un buen día, sus aventuras lo llevaron a la corte del rey. Y había un momento de tensión, porque no se sabía si él se iba a arrodillar ante el rey. Era uno de los más fuertes, incluso se decía que era más fuerte que el rey. Pero en un momento, cuando él llegó enfrente, se arrodilló y supo reconocer el lugar que le correspondía. Él supo reconocer que había un rey establecido, escogido por el pueblo, que tenía que mandar. Y se inclinó ante el que ostentaba el poder, el que ostentaba el puesto superior. Y en un inicio iba a juntar el versículo 17 con el punto anterior, pero me di cuenta de algo. El 17 es un versículo en el que Pablo se está humillando. Y la belleza de este pasaje se reconoce en todo lo que está diciendo. Reconoce a Dios como Rey absoluto, eterno, siempre presente y el más sabio. Y que todo el honor sea para Él y que la gloria le pertenezca por los siglos de los siglos. Me hizo reflexionar, porque yo no me humillo tanto como debería. No reconozco la obra de Dios tanto como debería en mi vida. Y hay motivos de sobra para que yo me humille delante de Dios por lo que ha hecho en mi vida. Y al igual que Pablo, Dios ha sido bueno conmigo. Pero muchas veces yo olvido darle la honra, la gloria y el reconocimiento que merece. Me centro tanto en lo que estoy haciendo, o en lo que tengo que hacer en un futuro, o en las cosas que han pasado, y me olvido. O sea, se me olvida darle la gloria a Dios.
se me olvida humillarme delante del Rey, postrarme. Y quiero animarnos, ¿sabes? Quiero animarnos a seguir dándole esta gloria a Dios diariamente, día sí, día también, a seguir acudiendo a su presencia y adorarle como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quieres, después de este tiempo, pues vete a solas y dedica unos momentos para darle las gracias, para reconocerlo como soberano. Porque es que estoy seguro que también Él te ha mostrado a ti su bondad. Y lo seguirá haciendo día sí y día también. ¿Y qué menos entonces que rendirle honor a Dios? Que rendirle honor como así lo hizo Pablo. Porque si Pablo fue un misionero, un apóstol, que estuvo 30 años sembrando iglesias, caminó lo que es una pasada. O sea, este hombre hizo un montón de cosas y supo postrarse delante de Dios. ¿Cuánto menos nosotros no tenemos que postrarnos también ante nuestro Dios y Rey? Porque da igual que las obras que hagamos, tenemos que seguir rendiéndole cuentas a Él. Entonces mi ánimo para todos nosotros es seguir inclinándonos ante Dios, seguir dándole la gloria y la honra que Él se merece. Y ahora cambia un poquito, ¿no? El, el, el texto, ¿vale? Empezamos con el punto 3 y lo he llamado, lo he titulado, perdón, Continúa tú, Timoteo. Y leo el versículo 18, dice, Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Parte del 19 también lo he leído, ¿vale? Una de mis escenas favoritas del Señor de los Anillos es la parte final de la película en la que Frodo está terminando de escribir el libro que narra toda la historia que ellos han pasado. Y acto seguido le da el libro a Sam, para que él siga escribiendo la historia que comenzaron en su momento. A Frodo le ha llegado el momento de partir y es tiempo de que Sam tome el relevo. Y esta escena es profundamente emotiva y es muy bonita por todo lo que ellos vivieron juntos. Pero el tiempo de uno ya se ha acabado y es momento de que el otro continúe. De la misma manera, cuando uno lee el versículo 18 y parte del 19, te puedes imaginar esta situación. El tiempo de Pablo ya se está acabando. A él no le queda mucho. Después de esto, se irá a Roma, lo apresarán en Roma y será juzgado y muerto. Él sabe que pronto su viaje ya va a terminar. Y por eso le escribe a Timoteo. Y lo hace de una manera tan personal, diciéndole que se mantenga firme para que pueda ser un buen soldado que pelea la buena batalla. Pero ¿cuál es la buena batalla? La batalla de la santificación y el Evangelio. Pablo está animando a su hijo espiritual a que se mantenga firme contra este mundo, contra la vieja naturaleza de la carne, porque sabe que esto no va a ser sencillo. Por eso lo anima y lo exhorta a seguir peleando la buena batalla, incluso cuando él no esté. Ahora, de la misma manera que Pablo está animando a Timoteo, hay personas que han estado antes entre nosotros y que nos han animado a seguir peleando la buena batalla. Y los puedo nombrar, Don David, Loida, Esteban, Cher, Natán, Julie, entre muchos otros. Y estas personas en su momento nos animaron a seguir peleando. Y aunque no estén en la iglesia, su ejemplo ha estado ahí para que podamos pelear la buena batalla. Ahora, yo quisiera, de la misma manera que Pablo exhortó a Timoteo a pelear, y de la misma manera que los líderes nos exhortaron en su momento a seguir peleando, animo a todos los que me estén viendo. Hay que seguir peleando la batalla de la santificación. Jóvenes que me puedan ver, hay que seguir peleando día a día. Y mira, no va a ser fácil, porque luchamos a contracorriente. La vida no va a ser sencilla porque simplemente seamos hijos de Dios. Pero Él es alguien por quien vale la pena pelear. Algún día los líderes no van a estar, algún día las personas van a tener que irse porque cada uno hace su vida y Dios los lleva a cada uno por donde Él tiene sus planes marcados. Pero cuando esas personas falten es indispensable que sigamos peleando porque nuestra dependencia es de Cristo. Y tenemos que seguir peleando por Cristo, por aquellas personas que nos animaron en su momento y nos siguen animando con su ejemplo. Entonces, ánimo, luchen y perseveren. Y esto también va para mí, hay que seguir perseverando en la buena batalla. Porque los relevos suceden. Pero cuando esos relevos suceden, lo que hay que seguir es seguir en la buena batalla.
Y lo puedo repetir una y otra vez, hay que seguir peleando. Porque las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden cambiar. Pero el mundo sigue necesitando ejemplo, el mundo sigue necesitando que mostremos el amor de Dios, el mundo sigue necesitando la gracia de Jesucristo. Y leo el 19 y el 20, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Manteniendo la fe o guardar la fe, en alguna otra versión. Guardar la fe es igual a perseverar en la fe. Pablo sabía lo que decía cuando le dice a Timoteo que persevere en la fe. Un secreto a voces, ¿vale? Es que hay personas que creen, pero desgraciadamente no perseveran. Y Pablo aquí, en este momento, en este versículo, en el 19, está exhortando a Timoteo a perseverar, a mantenerse, a aguantar. Y también de la misma manera que se lo dice a Timoteo, también nos lo dice a nosotros. Hay que ayudarse en el camino, hay que darse aliento entre los hermanos y sostenernos en la fe. Si queremos llegar a la corona de gloria, tenemos que perseverar hasta el final. Pero una vez más, se va a repetir lo mismo. No perseveramos por nuestras propias fuerzas. Olvídate de eso. Por tus propias fuerzas no vas a perseverar. Perseveramos por la gracia de Dios. Porque detrás de nuestra perseverancia sigue estando la gracia de Dios, que nos sostiene y nos aguanta. La exhortación y el ánimo de los hermanos es uno de los instrumentos que Dios utiliza para ayudarnos a continuar. Por eso aquí Pablo anima a Timoteo, le da ese empujón para que siga en la buena batalla, incluso cuando él ya no esté. Y de esta manera que también Pablo usa de ejemplo a dos personas que han naufragado en esta fe, que no han continuado perseverando. Son Himeneo y Alejandro, a los cuales el apóstol puso en disciplina para que pudieran arrepentirse y darse cuenta de que estaban blasfemando. Mira, el objetivo de Pablo, cuando dice que se los ha entregado a Satanás, suena fuerte, pero no es que se pierdan. Parece que sí, pero no. El objetivo no es que se pierdan, sino que todo lo contrario. Que ellos dos sean capaces de darse cuenta de lo que han hecho mal. El propósito de la disciplina es que no sea castigar, sino la de restaurarlo. Por eso no podemos cesar nunca, nunca, nunca de hablar de la gracia, de esta gracia soberana que salva a todo aquel que quiera aceptarla. Salvó a Pablo, salvó a Timoteo y también estaba disponible para salvar a aquellos naufragados como Himeneo y Alejandro. Y este es mi ánimo para todos nosotros. No olvides, de verdad, no olvides nunca de dónde Dios te ha sacado. Y jamás dejes de perseverar en la buena batalla de la fe, hablando de la gracia sublime y soberana que lo alcanza absolutamente todo. La gracia que una vez te alcanzó a ti y si no te ha alcanzado, te puede alcanzar. La gracia que una vez me alcanzó a mí. Entonces, mi ánimo con este texto es este. Dios sigue alcanzando con su gracia y nos pide que perseveremos en la buena batalla. Esa gracia sublime puede alcanzar a todo el mundo. Y ahora más que nunca, necesita que sigamos empujándonos, animándonos y exhortándonos los unos a los otros. Y bueno, con esto quiero terminar. Doy las gracias por la iglesia, por los hermanos. De verdad, es una bendición poder seguir compartiendo y tener los medios para esto. Entonces, les animo a después de este tiempo tener un encuentro con Dios, a que hables con personas, a que sigas compartiendo en medio de esta situación, porque Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso, y en medio de todo esto, Él nos sigue dando un tiempo para estar juntos. Mucho ánimo, de verdad, que Dios los bendiga muchísimo, los quiero en el amor de Cristo, y voy a finalizar con una oración. Gracias, papá, Señor, por los medios, Señor, que tú nos das para compartir. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has salvado a través de tu gracia. Tú nos has dado la oportunidad, Señor, de redimirnos, Padre, de darnos a tu Hijo, Señor, para salvarlo. Te pido que así como Pablo estuvo 30 años, Señor, compartiendo el Evangelio, tú nos ayudes, Señor, a seguir compartiendo, luchando diariamente, Padre. Te doy las gracias, Señor, por esta iglesia. Que nos ayude, Señor, en medio de nuestras familias a seguir hablando de tu gracia, Señor. Gracias, Papá, por todo y te pido, Padre, que podamos pasar este tiempo, Señor, contigo, Señor. Contigo en nuestros corazones, contigo en nuestras familias, contigo en medio de todo, Señor. En tu nombre. Amén.